Muy bien, pues para cerrar estas jornadas, si queréis luego podemos hacer un pequeño debate, pero tenemos un plato de lujo, que es tener al profesor y escritor Carlos Taibo, profesor jubilado, pero escritor cada vez más prolífico, porque cada año parece que saca 1 o 2 libros. Entre los títulos que podemos encontrar destacan En defensa del decrecimiento, El decrecimiento explicado con sencillez, El decrecimiento, una propuesta razonada. Parece claro cuál es el tema del cual es especialista. También tiene un libro que se llama Colapso, que tiene un subtítulo más largo que es Ecofascismo, que un poco analiza todas estas perspectivas un poco que tenemos en el horizonte si no apostamos por el decrecimiento. Y también es muy especialista en el tema de Rusia y Ucrania, que sé que ha publicado recientemente un libro, Rusia contra Ucrania, creo que se llama, y tiene como 3 o 4 libros más, o 5, no sé cuántos tienes más, al respecto de Ucrania, la Unión Soviética, Rusia, todo el proceso, ¿no? Es una referencia en el pensamiento libertario, quizá es de las personas que más tiempo llevan hablando de crecimiento en este país, así que sin más dilación, pues os dejo con él. Me vais a permitir que me siente porque yo no utilizo estos aparatos tecnológicamente tan complejos. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a las personas que han permitido que esté hoy aquí. Probablemente es un error, pero que lo paguen ellos o ellas. No solo por la invitación, sino también por el cariño y las atenciones de estos 2 días. Estoy pensando en singular en Alfonso, en Juan y en Nieves. Cuando hace unas semanas recibí una carta de invitación para participar en estas jornadas, respondí que estaría encantado de venir a La Palma, era la única isla canaria que no conocía, pero que mis capacidades eran muy limitadas. Yo a duras penas puedo proporcionaros ningún consejo interesante en lo que hace a la recuperación ecosocial de la isla, y tampoco soy un experto en estas materias como lo son todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Respondí que mi única posibilidad era intentar explicaros de la manera lo más pedagógica posible qué es la perspectiva del decrecimiento y qué reza la teoría del colapso, y esto es lo que voy a intentar hacer en los próximos minutos. Antes de acometer esa tarea, me gustaría formular una rápida idea que permite relacionar estos 2 proyectos. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento hace algo así como 15 años, por detrás estaba la idea, rara vez expresada, de que las herramientas que maneja la teoría del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general. Mi percepción al respecto ha ido cambiando sibilinamente con el paso del tiempo. Y hoy me siento más cómodo en la idea de que esas herramientas siguen siendo útiles, ciertamente, pero al servicio de un proyecto distinto, el de enseñarnos a movernos en el escenario de un colapso que interpreto que es difícilmente evitable. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? Lo he dicho 1000 veces. En la percepción común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La pobreza, el desempleo, la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Creo yo que conviene discutir todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica al respecto formule media docena de ideas. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas que acabo de mencionar, en las cuales, y sin embargo, han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo.
Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico provoca el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar, claro, un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. En los últimos años he reoído contar una anécdota que he relatado 1000 veces en mi vida. Y lo he rehuido porque ya me parecía que esto empezaba a ser un circo y la gente decía, cuéntalo del pescador, cuéntalo del pescador. Pero hoy me parece que no está de más que recupere la historia del pescador mexicano, que creo que retrata bien qué es eso del modo de vida esclavo. La historia, en una de sus muchas versiones, está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta, ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? ¿Qué sé yo? Le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría dejar de trabajar, venir a vivir aquí a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía luego de decenios de trabajo extenuante era, paradójicamente, aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora muchas fugas, alguna de ellas importante. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. En sustancia nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, parece que no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. La huella ecológica mide en sustancia la superficie de la Tierra, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades que la Tierra nos ofrece. Pensad que según una estimación de las varias, la huella ecológica española hoy es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos
de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos también y, por cierto, de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este escenario siempre me considero en la obligación de recuperar dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace algo más de un cuarto de siglo, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reclaman transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que en cambio no deberán hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra fehacientemente la actitud de buena parte de la especie humana ante los retos derivados de la crisis ecológica. Voy a por la tercera de mis observaciones. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo voy a rescatar un debate que se registró en España hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. Lo que estamos afirmando de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva, en su caso clausurarla, de segmentos enteros de la economía, como por ejemplo la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no, la industria militar o, en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo reaccionaremos desde la perspectiva del decrecimiento ante este innegable problema? La respuesta incorpora 2 factores. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos sectores de la economía que guardan relación con las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en los segmentos de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos 2 elementos, creo yo, en términos individuales, será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando ello sea posible, que lo es a menudo, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión de que este horizonte es manifiestamente preferible al propio de ese modo de vida esclavo que antes mencioné. Permitidme que en este caso formule aún así 2 precisiones sobre lo que acabo de contar.
No estamos diciendo, como a menudo se malinterpreta, que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a cero. Esto sería absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos solventes de huella ecológica. ¿Cuál es la segunda matización que me interesaba enunciar? Estoy obligado a recordar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. Se asienta antes bien en la certeza de que podemos vivir mejor con menos si somos capaces, entre otras cosas, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en una cima en el Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reivindican, por ejemplo, en materia de intercambio sexual, responderé que, valga la paradoja, reclaman un crecimiento general de las relaciones correspondientes que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Siempre que cuento esto me da por recordar que hace 10 o 11 años me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al terminar la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa, Carlos, que has contado que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: bueno, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? Y dice: no, dime. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa. ¿Cuál es la cuarta observación que quiero haceros? Me interesa subrayar que la perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, de nuevo, considerados telegráficamente esos principios y valores? El primero acabo de mencionarlo: la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dejando marchar en virtud de nuestra obsesión por el consumo o la competitividad. El segundo es el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El tercero lo he mencionado también de pasada: el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En cuarto lugar, es necesario reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. En un quinto escalón se trata de recuperar la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. En sexto y último lugar, en el terreno individual, la apuesta tiene que serlo en provecho de la sobriedad y de la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad, a mi entender, que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, realizado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una razón
certera que explica por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta, una comprensión mucho más rápida y fluida de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo conflictivo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer terreno de manifestación lo aporta la familia, la institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Hay un cuarto y último ámbito de manifestación de estos principios y valores, el que aportan por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental, que es perfectamente racional y respetable, se ha evaporado, sin embargo, en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Voy a por el quinto argumento. No os voy a proponer ninguna sesuda definición de colapso. Creo que tiene más interés que me proponga responder a una pregunta relativa a cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá en la eventualidad de un colapso general. El primero de esos rasgos será un retroceso visible en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unos u otros escenarios geográficos. En segundo lugar, asistiremos a una reducción dramática en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y también, y por añadidura, con el comercio internacional. Según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y esta es una herramienta de transporte que está entrando ya en quiebra técnica. El colapso será, en tercer lugar, un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En el terreno económico y en cuarto lugar, asistiremos a una vorágine en la que se darán cita una reducción forzada del crecimiento, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo, subidas, en fin, en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más duro en las ciudades que en el medio rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien
vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que ha padecido ya en su carne los efectos del colapso, lo ha aportado Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso. Aunque ratifico el diagnóstico de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que los problemas infelizmente no acabarán ahí. En los últimos años he tenido muchas oportunidades de hablar de decrecimiento o de colapso en comarcas que tradicionalmente describimos como deprimidas, y he tenido que enunciar la paradoja de que serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso, porque son, por definición, las que menos dependen de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos. Hace media docena de años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca, colindante con Cataluña. Y probablemente, aunque esta no es una comarca particularmente deprimida, glosé las ventajas que se derivaban de disfrutar de una vida agrícola activa, de contar con agua en abundancia y de mostrar una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de Binéfar? El problema radicaba en el hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. Con lo cual, las teóricas y evidentes ventajas iniciales de estos últimos pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la sexta de mis observaciones? En ese libro que mencionó antes Juan, Colapso, de 2016, decidí incluir 2 capítulos dedicados a analizar otras tantas reacciones ante el fenómeno, la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Debo dejar claro que no estoy afirmando que estas son las 2 únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba aislar estas 2 porque creo, sin embargo, que enriquecían el debate. Cuando tengo que referirme a la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, suelo utilizar media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar, a los que en las últimas semanas he decidido agregar un 7º, por razones obvias: desmilitarizar. Me voy a olvidar del primero de esos verbos, decrecer, porque ya he formulado alguna observación al respecto. El segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión del otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades, nos recuerda algo que ya sabéis. Muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron tiempo atrás el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el horizonte era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por recuperar muchos elementos de esa sabiduría popular de los campesinos viejos que antes mencioné. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que enunciar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y liberadora que comúnmente les atribuimos. El cuarto verbo es despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos escenarios han progresado en el terreno de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, buena parte de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación,
el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, son porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Estamos hablando de la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. En estas condiciones mucho me temo que afirmar, como se hace tantas veces, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. Voy a por el quinto verbo, descolonizar. Hace 4 o 5 años entregué a la imprenta un libro de título exótico, Anarquistas de ultramar. Es un estudio de cómo los primeros anarquistas, fundamentalmente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. La relación en cuestión fue muy compleja. En algunos casos produjo resultados interesantes, pero en otros muchos o bien fue nula o bien fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración europea, aquel que mejor preparado estaba para encarar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restaurar los recursos que en su momento les fueron sustraídos y de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas en muchos ámbitos. El sexto verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace una década. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra y han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. Recordaréis que hace un momento transmití la idea de que probablemente hay que agregar un 7º verbo, desmilitarizar. Lo que está ocurriendo hoy en el planeta tiene un hito fundamental en el fortalecimiento de una organización, la OTAN, que anuncia militarización, represión de las disidencias, autoritarismo, crecimiento espectacular del gasto militar, prósperos negocios para la industria de armamentos, injerencias y, en fin, intervenciones que probablemente ya no van a precisar la etiqueta de humanitarias. ¿Cuál es la 7ª de mis observaciones? Dejé en el olvido el otro término que antes esgrimí, ecofascismo. Ya sé que la palabra es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que rechazaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. He recomendado muchas veces en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI.
La tesis principal que abraza a Mary en esa obra señala que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. A Mary nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión más suave, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. Octava de mis apreciaciones. Estoy obligado a responder a una pregunta central. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, y me hago eco de las intervenciones mucho más fundamentadas que hemos escuchado estos 2 días, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas de ese colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación, no acaba de convencerme. Al respecto, recupero siempre el título, moderadamente humorístico, de una obra de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis que está por detrás viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será preferible que pongamos manos ya a la tarea de construir la sociedad poscolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades razonablemente importantes? Desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que respecta a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, por cierto, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy arrastramos en lo que hace a la propiedad privada y a la deuda. ¿Cuál es la novena y penúltima de mis observaciones? Estos días, mientras comíamos y cenábamos, han surgido muchas discusiones que colocaban en el centro del debate los conceptos de optimismo y pesimismo. He contado bastantes veces últimamente que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de los asistentes piensan que soy un optimista patológico y la otra mitad que soy un pesimista desaforado. No preciso recordaros que yo digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo estoy diciendo. Voy a transmitiros, sin embargo, 2 reflexiones que apuntan a una especie de optimismo mesurado. La primera da cuenta de algo que puede ocurrir en los países del norte y la segunda recoge algo que ya sucede en los países del sur. Creo que estamos en la obligación y en el derecho de preguntarnos ¿qué va a suceder cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más fuertes que las que ya tenemos delante de los ojos? ¿Por qué habríamos de descartar por completo que en las sociedades del norte surjan movimientos empeñados en defender la lógica de lo colectivo y de la solidaridad? Permitidme que proponga 2 ejemplos de lo que tengo en mente cuando afirmo esto. El primero lo aportan esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace un poco más de 2 años. No les hemos prestado la atención debida. ¿Por qué me interesan? Por varias razones diferentes. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi filológico.
Me refiero al hecho de que en muchos casos, para autonombrarse, decidieron utilizar el término grupos de apoyo mutuo. Es el vocablo que se incorpora a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. La segunda razón que me atrae hacia esos grupos es más interesante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos fueron creados por gente de a pie, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común que mostraba su inquietud ante los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón enuncia una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están siempre un paso por delante. Hay un segundo ejemplo que mueve este carro que tengo ahora en la cabeza. Asume la forma de otra recomendación de lectura, la de un libro maravilloso de una periodista norteamericana llamada Rebecca Solnit. El libro, en la versión castellana, se titula Un paraíso en el infierno. ¿Qué hace Solnit en ese libro? Estudia cómo las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que los miembros de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Algo que me invita a concluir cautelosamente que no todo está perdido. ¿Cuál es el otro factor, el que vinculaba con los países del sur, que invitaba de nuevo a un razonable optimismo? En muchos espacios de los países del sur perviven culturas precapitalistas, que han mantenido bien enarbolado el proyecto de lo colectivo y de la solidaridad. En algunos de esos espacios, creo yo, que se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Entiendo que esto es lo que ha sucedido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, lo que ha cobrado cuerpo en una etapa más cercana en Rojava, esa franja de territorio situada al norte de Siria y mayoritariamente poblada por kurdos, al calor de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos escenarios y en bastantes más han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un singular empeño en preservar sabidurías ancestrales y que han preservado una relación fluida y respetuosa con el medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Va la décima y última de mis observaciones, en la forma de 3 consejos. ¿Cuál es el primero? Haced un esfuerzo, porque yo creo que es muy remunerador, y poneros de vez en cuando las gafas del colapso. Intentar sopesar los problemas de la vida cotidiana y los que tienen mayor enjundia con esas gafas delante, porque descubriréis muchas realidades provocadoramente interesantes. Yo soy gallego. Desde que era un adolescente escuché que la gran tragedia de la economía y fundamentalmente de la economía rural en Galicia era el minifundio. Vaya por donde en el escenario del colapso el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es un horizonte literalmente antitético al del monocultivo. Hace 3 meses estuve presentando en Jaén un libro titulado Iberia vaciada, que es un intento de aplicar la perspectiva del decrecimiento y la teoría del colapso a los problemas de las comarcas más deprimidas. Y me vi obligado a preguntar a los amigos y amigas jienenses qué iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Esto es para empezar a pensárselo, y creo que esta es una de las grandes discusiones que tendrá que afrontar esta isla en el futuro inmediato.
Segunda de las recomendaciones. Tengo la impresión de que muchos de los conceptos que hemos utilizado desde décadas atrás y que mal que bien nos han otorgado certezas van a dejar de servirnos. El proceso es cada vez más rápido y nuestra capacidad de seguirlo cada vez más limitada. Siempre que hablo de esto, procuro recuperar una anécdota que cuenta que a finales del siglo XX se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia en la que había un albonés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar o no en Albania, si hería o no sentimientos nacionales profundos. Unos sostenían lo primero, otros lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía callado, hasta que en un momento determinado el tono de la conversación bajó y se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se podía proyectar o no en mi país pendía de un elemento material, la existencia de cines, que no operaba para bien o para mal sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien, por ejemplo, dé por descontado que aparecerán maravillosas tecnologías que nos permitirán resolver mágicamente todos los problemas, sin explicar al mismo tiempo y, por ejemplo, de dónde va a surgir la energía que va a permitir poner en movimiento esas tecnologías. Voy a por la tercera y última de las conclusiones. De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco mejor ilustración de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones, me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Bueno, pues como ha sido el que más has clavado los 40-45 minutos que teníamos, ha sido maravilloso. Tenías estructurado al milímetro. Tenemos tiempo para unas preguntas y quizá un pequeño acto de despedida con todas las personas que hemos tenido el gusto y el lujo de participar en estas jornadas. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Si se atreve. Nos has dejado temerosos de Dios. Tengo preparado una prueba tipo test que pasaré con mucho gusto si no hay preguntas. Si no hay, mira, ya tenemos la primera. Gracias. No voy tan mal encaminada entonces, en mi forma de vivir. La pregunta que tengo es, más bien es para mí, pero en modo reflexión. Yo me quiero quedar en La Palma, ahora más que nunca. Pero yo no tengo agua, donde vivo no hay agua.
El agua, no hay agua. Llevo viviendo ahí 12 años. Los primeros años yo la cargaba en mi coche, bueno, no voy a contar ahora el cómo, o sea, la cargaba, la subía, bueno. A tanta lucha, un día me enteré que tenemos derecho al agua como ciudadanos, más aún cuando vas a un municipio, a un ayuntamiento, pides que te empadronen y te empadronan, más aún, porque no es que yo esté ahí porque fui y ya está, o sea, se aceptó que yo me quedara ahí. ¿Qué pasa? Hay una carretera por el sur de la isla que supuestamente es lo que está impidiendo que el agua llegue a mi casa, no porque la carretera en sí lo impida por la obra, sino porque la excusa es, así hablando claro, que Medio Ambiente y Infraestructuras del Gobierno de Canarias, que son los que llevan la obra de esa carretera, no permiten que una tubería de 1 kilómetro llegue a mi casa. A mi casa, que también hay 2 vecinos más, solo que soy yo la única que vive ahí. Finalmente, hace como 1 año y medio, bueno, más, 2 años, después del volcán de 2016, a tanto también pues llorar, pedir, pusieron un depósito y de vez en cuando llevan una cuba cuando se pide. Bueno, una cuba de agua, llenan el depósito con 3 contadores preparados para las 3 viviendas que hay ahí. Repito, la única que vive ahí soy yo, no hay fuerza de más vecinos, ¿no? Entonces, a lo que iba al principio, o sea, la única cosa que me hace irme de ese lugar, desplazarme más bien a otro sitio de la isla, es el tema del agua. Entonces, yo no quiero vender la tierra, o sea, yo no quiero deshacerme de lo que desde que era una niña dije a mi familia, yo quiero estar ahí, porque mi proyecto es también ahora mismo, ya lo era antes, pero ahora más, contribuir con ese lugar a que otras personas también aprendan a vivir con lo suficiente, porque se puede. Yo tengo 2 pequeñas placas solares y en 12 años he vivido, o sea, cuando me he sentido más incómoda es cuando los demás me han dicho, ¿cómo puedes vivir así? Digo, ay, pues yo me siento bien, o sea, cuando los demás de otro tipo de comodidades llegan y claro, se sienten incómodos porque yo vivo así, pero yo no me siento incómoda porque yo estoy bien, excepto ese tema, el agua. O sea, solo es a modo de reflexión, o sea, que a veces no elegimos bien el sitio o sea, yo hasta incluso tengo la ilusión de que como confío en que no me va a faltar, porque confío en la naturaleza, yo voy a favor de la naturaleza, no voy en contra y confío en que el agua llegue de una manera, no sé cómo, pero llega. O sea, sé que va a llegar, pero también a veces me vengo abajo, ¿no? O sea, solo era eso, una reflexión y un agradecimiento de escuchar lo que nos ha transmitido, igual que a los demás. Muchas gracias. Se me ocurre formular un par de observaciones. La primera, tengo la impresión de que, pese al relato que acabas de acometer, el escenario de La Palma es el mejor de las Islas Canarias. Y si ciframos la atención en el agua, los problemas a buen seguro que son mucho mayores en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria. Cuando te escuchaba hablar, me ha venido a la memoria que hace poco más de 1 año me invitaron a participar en una jornada, un domingo por la mañana en Ourense, en mi tierra. La idea de esa jornada era que personas que habían dejado la ciudad para pasar a vivir en el campo contasen sus experiencias. Y las experiencias eran todas muy interesantes, pero creo que me percaté con rapidez de que arrastraban un problema. Todas las experiencias tenían un carácter individual. Cuando digo individual, puedo estar refiriéndome a 2, 3 o 4 personas. De tal manera que no había ninguna red que vinculase a esas personas en la forma de un trabajo colectivo. Y yo entiendo que este es el camino, buscar alianzas
con otras gentes que tengan problemas similares o no similares. Una de las sorpresas gratas que me han producido estas jornadas es escuchar cómo gentes que saben mucho más que yo recelan, como poco, en la misma medida que yo, de nuestros gobernantes y de sus capacidades y voluntades. La idea de que los problemas van a quedar resueltos si conseguimos convencer a las autoridades de esto o de lo otro me parece cada vez más supersticiosa. Y antes me refería a cómo el escenario del colapso, no sin paradojas, puede contribuir a enaltecer este tipo de proyectos colectivos surgidos desde abajo. En un momento determinado de mi charla recordarás que defendí la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Sospecho que ese es un camino interesante para resolver tu problema y otros parecidos. Pero hace falta un coraje, una voluntad, y probablemente lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente para asumir ese ejercicio de coraje. Sí, hola, gracias. Yo, después de todo lo oído en todas las jornadas, que han sido súper enriquecedoras, me queda la idea de las resistencias que hay a asumir las ideas del colapso. Porque me imagino que, no sé si, quería preguntarte o a las personas que han intervenido, si alguna vez han tenido la oportunidad de hablar con algún dirigente político y cuando hablan de decrecimiento o de colapso, como que no lo ven como algo científicamente ya más que madurado, ¿no? Entonces pienso en qué resistencias hay, qué resistencias aprecias a nivel mental o pueden ser resistencias impuestas para que este relato del colapso se incorpore en los que toman, en las que toman decisiones, o también, como decían el otro día en la charla de Antonio Turiol, de que se incorpore en la narrativa de los centros escolares para que desde la más temprana infancia se hable de colapso como una realidad científica. Pero siempre pienso en esas resistencias que tenemos, las tenemos todas, ¿no? Y a pensar en eso, ¿no? Entonces era saber si alguna vez has topado con algún dirigente político y qué te ha dicho. No querían hablar mucho conmigo, me parece. A ver, tal vez más que lo que decían era el gesto. Me daban palmaditas en el hombro, como diciendo, Carlos, está muy bien, hombre, ya jubílate pronto, que tienes cosas más interesantes que hacer en la vida. A ver, yo entiendo que nuestra percepción de lo que son las instituciones, cuando se traduce en un rechazo de lo que significan, el rechazo en cuestión puede explicarse por dos motivos diferentes. El primero es un razonamiento de tipo político-filosófico que aconseje concluir, por ejemplo, que el Estado es siempre un aparato al servicio de la clase dominante, de tal suerte que no va a hacer nada por quienes no sean los integrantes de la clase dominante. Esta es mi perspectiva. Pero creo que hay otras personas que han llegado a esa posición de escepticismo y de rechazo simplemente porque han multiplicado los contactos a los que tú te refieres y su experiencia no puede ser más triste y más sórdida. El progreso, en el mejor de los casos, es retórico. Y ojo con esto porque sospecho que nos adentramos en esta dimensión del debate. Empiezan a aparecer responsables políticos que reconocen que las cosas van muy mal, que huelen la perspectiva del decrecimiento, pero que asumen el ejercicio correspondiente como una declaración verbal, cuando el tránsito importante es el siguiente, el que nos invita a modificar las reglas del juego de nuestras sociedades y antes a modificar eso que llevamos dentro de la cabeza y que no nos prepara precisamente para esos cambios. Yo he mencionado muchas veces, de todas maneras, y vuelvo a mi respuesta a la pregunta anterior, que nuestros abuelos y abuelas anarquistas y anarcosindicalistas manejaban con profusión un término que me parece convendría recuperar,
hablaban de la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto yo que nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo, está bien organizar jornadas como estas, publicar libros, editar revistas, convocar manifestaciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas y en demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Creo que esto es infinitamente más rentable que el ejercicio legítimo de negociaciones o de presiones sobre los poderes políticos. ¿Por qué? Porque en último término, y tengo que ser claro, intuyo que la mayoría de las manifestaciones de las instituciones acabarán al servicio de un proyecto de lo que he llamado ecofascismo. Es aquello para lo que en el fondo fueran diseñadas en los momentos delicados.